Sí, muy bien, muy rico, muy divertido el tema del nuevo aeropuerto internacional de México. Sí, muy bien, hemos estado muy concentrados en ese tema. Sí, te repito, sí, muy bien, bien rico el tema del aeropuerto. Sin duda para mí es fundacional, va a determinar la manera en la cual este gobierno, el próximo gobierno, perdón, se va a relacionar con los empresarios. Es decir, ¿cómo se van a hacer los negocios? Se resolverá de un modo u otro una paradoja extraña, una muy extraña paradoja. ¿Qué va a ser más relevante? ¿La opinión del jefe del Ejecutivo o los estudios técnicos? Y esto nos puede meter verdaderamente en un gravísimo berenjenal. Los que tienen más edad o han estudiado historia recuerdan la época de Echeverría. Era la época de las ocurrencias presidenciales. Era la época donde, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Echeverría y López Portillo eran famosos por eso. Hay una historia que es legendaria, que va Echeverría a una gira en Yucatán, siendo presidente electo. Siendo presidente electo, está en su gira y le dicen, oiga, va a Progreso, Yucatán. Le dice, oiga, señor presidente, necesitamos un puerto aquí en Progreso. Truena los dedos, que se haga aquí, en este lugar. Y ahí el problema, como usted verá, como usted se imaginará, todos le dijeron, ¡wow! Cuando supuestamente hicieron los estudios, ¡wow! Usted debería ser ingeniero marítimo. Justo ese lugar, el mejor lugar para ponerlo. Es el lugar ideal. Nunca funcionó el maldito puerto. Tuvieron que hacer otro muchos años después. O cuando ordenó alguna vez López Portillo en Puebla que se hiciera agua mineral y se creó una empresa paraestatal para hacer agua mineral que nunca, jamás embotelló nada. Y así es, mire. Corremos ese riesgo, corremos la posibilidad de que pues, de repente el deseo, porque ganó con 30 millones de votos las elecciones, porque tiene la mayoría absoluta en el Congreso, porque la gente lo decidió, por todo eso, sí, por todo eso, absolutamente por todo eso, corremos el riesgo de que empiecen a pasar las cosas así. Entonces, la decisión del nuevo aeropuerto es, ¿la palabra del presidente electo es más importante que la de los técnicos o no? Y eso va a normar una gran cantidad de cosas. Sin embargo, hay que ocuparnos en otros temas que desde mi punto de vista resultan mucho más graves de largo plazo. Si le parece bien, y espero que me des permiso otra vez de alargarme, mi querido productor Israel Bermúdez. Sé que te meto en problemas y te ofrezco una disculpa por eso. Primero hay que entender el entorno internacional. ¿Dónde estamos parados desde el punto de vista internacional? No hay absolutamente ninguna duda de que la economía va a tener un año entre complicado y muy complicado en el entorno internacional. Punto número uno. Yo destacaría como punto número uno. Las guerras comerciales. Se lo he dicho. Si todas las amenazas en las guerras comerciales llegan a cumplirse y se materializan, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, el 1.9% del PIB disminuiría en promedio mundial. Vamos a suponer que son como los que amenazan en Twitter, que nada más se cumpla nada, entonces sería el mundo ideal. Pero se va a cumplir algo, ya lo estamos viendo en el tema del acero. La política que tiene Donald Trump en materia de acero es decir, te pongo un arancel, ¿quieres que te lo quite? Cumple una cuota. O sea, no me exportes lo que tú quieras, expórtame lo que yo te diga. Y eso es lo que está haciendo, ya lo logró con Corea del Sur y lo va a hacer hacia otros muchos lugares de la economía. Ya no me exportes lo que yo quiera, ya no lo que tú quieras, sino lo que yo quiera. Y viene lo de las camionetas SUVs, y con todo eso, con lo de las SUVs,
o sea, en todos estos casos se está generando una guerra comercial, una guerra económica. Esta guerra comercial y económica hace que, por ejemplo, salga Canadá y diga, pues yo también le pongo arancel al acero para mediar el asunto a partir del 25 de octubre. Y va a haber otros países que empiecen a tomar otras reacciones, que empiecen a tomar otra serie de medidas para contrarrestar los ataques. Entonces vamos a ir viendo batallas de este tipo desde el punto de vista estrictamente comercial. ¿Va a ser más difícil el comercio global? Sí, va a ser muchísimo más difícil el comercio global. Se va a complicar muchísimo el comercio mundial. Ya las cifras del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio revelan que está perdiendo dinamismo, que está perdiendo velocidad el comercio mundial. Punto número 2 en el entorno internacional. Estamos viendo que las tensiones políticas, decisiones absurdas y equivocadas como las del gobierno de Donald Trump de no cumplir el pacto nuclear con Irán, están generando tensiones entre los países petroleros y el precio del petróleo está subiendo. Entonces vemos un encarecimiento del precio del petróleo que dificulta, que hace mucho más complejo la operación de las empresas. Hoy, por ejemplo, Aeroméxico anuncia que por primera vez desde 2009 va a dejar de crecer en cuanto a flota, que van a vender aviones y que van a cerrar rutas. Primera vez que lo hacen en una década. Y lo hacen para salvaguardar el interés superior de los trabajadores. Dicen, recortamos ahorita para no tener que enfrentar problemas superiores, o como le han hecho bancos, o como le están haciendo prácticamente todas las empresas. Tristemente vivimos de una manera dramática. Si de repente se pone de moda que hay recortes en los medios de comunicación, la tragedia de los medios de comunicación, y propaganda por muchos medios de comunicación, cómo se les cayó la publicidad, bla, bla, bla. Y si es en el sector aeronáutico, es por el aeropuerto. No, no es por el aeropuerto, es porque está subiendo el precio de los combustibles, está disminuyendo el tráfico mundial y viene una situación complicada. Punto. Las empresas, todas las empresas están teniendo que recortar en México y en el mundo. Este septiembre se rompió la larguísima trayectoria que tenía el crecimiento del empleo formal. El número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, por primera vez en un larguísimo periodo, pierde velocidad. Entonces estamos justo en esa parte, que está subiendo, que hay guerras comerciales que disminuyen el comercio, que está subiendo el precio del petróleo, que los bancos centrales, señaladamente el sistema de la Reserva Federal, están aumentando las tasas de interés de una manera muy rápida. Cuando Donald Trump se deshizo de Janet Yellen y puso a Jerome Powell, o impulsó a Jerome Powell para que fuera el presidente de la Junta de la Reserva Federal, todo el mundo dijo, no, pues se buscó uno a modo, se buscó uno que le cae bien. Sí, Donald Trump, todos los días Donald Trump se la pasa diciendo, están subiendo demasiado rápido las tasas, me están traicionando. Si suben rápido las tasas de interés, o si suben las tasas de interés, esto solo y únicamente explica que se va a hacer más caro el dinero y más difícil el crecimiento de la economía. La función primordial de prácticamente todos los bancos centrales es mantener la estabilidad de precio. Hasta para esos andios que andan hablando del modelo dual de Banco de México, que hay que cambiar la Constitución para el modelo dual, ¿qué creen? En Estados Unidos, la Fed está tomando la decisión de si es necesario parar el crecimiento de la economía de Estados Unidos con tal de mantener la estabilidad de precios, y de ahí que estén subiendo tan rápido las tasas de interés. Vuelvo y digo, guerras comerciales, aumento del precio del petróleo, aumento en las tasas de interés. Esto está generando ya crisis, ya momentos complicados en algunas economías. Argentina, Brasil, Chile, Grecia, Turquía, Italia. ¿Se fija cuál es el común denominador de todas ellas? Todas tienen o han tenido recientemente gobiernos populistas. Algunas más lejos como Venezuela y otras más cerca como Italia. Pero todas las que tienen gobiernos populistas, irresponsables desde el punto de vista financiero, son las que empiezan a generar esta gravísima tensión
que empiezan a caer economías y las más débiles empiezan a hundir y la que sigue más débil y más débil y más débil, y los inversionistas globales, los participantes en los mercados se comienzan a ir a aquellos lugares donde la economía es más sólida. Entonces, el entorno internacional está entre complicado y muy complicado. Y ahora veamos cómo se ve la economía interna, cómo se ve la economía doméstica hacia el próximo año, también entre complicada y muy complicada. Llegando cualquier gobierno nuevo, el primer año es un año lento en materia de inversión pública. Hoy Arturo Herrera, quien está postulado para ser subsecretario en la Secretaría de Hacienda, decía en el IMEF, y vamos a crecer 1% la inversión pública durante el próximo año. Ojalá puedan hacerlo, porque la inversión pública puede potencialmente detonar otras inversiones. Pero normalmente el primer año de un sexenio es lento. Y más aún en este sexenio donde hay un cambio de modelo económico, donde el modelo económico es diferente y las prioridades se vuelven distintas. Más la curva de aprendizaje de los funcionarios. La inmensa mayoría de los funcionarios que tomarán decisiones a partir del 1 de diciembre tienen limitada experiencia dentro del sector público. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, Ursúa Herrera, fueron secretarios de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. Pero no hay un conocimiento aprendido. Súmele otro indicador. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido que va a despedir a 7 de cada 10 funcionarios de alto nivel de todas las secretarías del gobierno federal. Si se deshacen de 7 de cada 10 funcionarios, pues va a haber una suerte de parálisis momentánea. Piense usted en su empresa, piense en su negocio, que se van 7 de cada 10 jefes. Pues en lo que se acomodan, hay lentitud. Súmele. Cambio de modelo económico, entrada, curva de aprendizaje, menos funcionarios de planta. Pues eso implica retos, por decirlo menos, implica retos, y retos importantes. Retos que deben ser atendidos de una manera importante. Ante todos estos retos, hay que sumarle otros. ¿Cómo va a venir el paquete económico del año próximo, que tiene que estar listo en diciembre? ¿Usted sabe? Yo no sé. Tenemos algunos esbozos y algunos dichos. Sabemos, en este entorno en el que la palabra del presidente es superior, que la palabra del presidente es más importante, que se ha comprometido a disminuir los impuestos en la frontera norte. Esta disminución de impuestos en la frontera norte puede generar dentro de la ley un éxodo de no solo que las empresas que hoy están ubicadas en el norte del país, sino que otras cambien sus domicilios fiscales al norte. Entonces habría que ver de qué tamaño se hace la sangría en el gobierno. Otra, ayer el presidente electo López Obrador dijo que se van a recortar en 500,000 millones de pesos el gasto corriente. Básicamente habló de los 8,000 miembros del Estado Mayor Presidencial y habló de los funcionarios de alto nivel. Tenemos que ver cuánto suma y cómo se llega a un recorte de 500,000 millones. Y vamos teniendo esbozos, algunos positivos, algunos no, algunos francamente negativos. Rocío Nale, quien está propuesta como secretaria de Energía, hoy dijo que se está trabajando, que se está considerando la posibilidad de quitarle el IEPS a las gasolinas. Si se le quitara el IEPS a las gasolinas, el precio de la gasolina en promedio bajaría como 4 pesos. Suena muy bien, ¿no? 215,000 millones de pesos el boquete a las finanzas públicas. La propia Rocío Nale dice, bueno, está la posibilidad, pero tenemos que ver cómo se recuperan estos impuestos. Entonces, recorte de 500, o sea, por un lado, recortes y por otro lado, disminución en la generación de ingresos,
plantean un entorno difícil, plantean un entorno complicado, o por lo menos de duda, En los últimos días, en las últimas semanas, me he concentrado mucho en hablar con directores, presidentes, funcionarios de muy alto nivel de empresas nacionales y extranjeras. Y básicamente hay las siguientes consideraciones. Básicamente hay consideraciones como estas. Consideración número uno. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la decisión del nuevo Aeropuerto Internacional de México y si se hace Santa Lucía. No porque vaya a generar un impacto en las empresas. Para las empresas constructoras, para la inmensa mayoría de las empresas constructoras, no implica un quebranto. Hoy el propio Javier Jiménez Espriu, quien está postulado como secretario de Comunicaciones y Transportes, reiteró que se van a tener que pagar 100,000 millones de pesos si se cancela el Naim. Si se cancela el aeropuerto de Texcoco, se le van a tener que pagar 100,000 millones de pesos. Y como yo lo he venido diciendo, oigan, y a las constructoras, a quienes ya fueron contratados, les van a pagar y los van a descalificar de participar en la construcción de Santa Lucía, la remodelación de Toluca o el reacondicionamiento de Puebla. Pues no, claro que no, porque tampoco hay tantas empresas nacionales que puedan dedicarse a esos negocios. Tampoco hay tantas. Entonces van a ganar dos veces. Van a ganar por el contrato que tenían que no se realizó y van a ganar por el nuevo contrato que van a tener. Entonces, estamos viendo cómo se van a pagar 100,000 millones. Depende mucho de cómo van a ser la manera de hacer negocios, cuál va a ser la política y cuál va a ser la característica del próximo gobierno para hacer estas operaciones. Segundo, se debe considerar el entorno internacional, un entorno internacional que, les repito, está entre complicado y muy complicado. Entre complicado y complicadísimo, diría yo. En el entorno nacional vemos signos de desaceleración de la economía, más unas grandes dudas de hacia dónde va a venir el nuevo gobierno. Yo no le estoy diciendo, ojo, lo subrayo, le pongo un gran subrayado amarillo así para que lo vea, un círculo rojo. No vamos, o sea, no el día que llegue López Obrador va a estallar una crisis. No. Y no le voy a explicar porque ya me llevaría demasiado tiempo, porque el tipo de cambio responde más a condiciones internacionales. Por eso tenemos que estar atentos del entorno internacional. No me voy a detener en eso. Pero sí hay dudas de cómo va a salir el presupuesto. Tenemos algunas visiones, algunas ideas generales. A mí honestamente me gustaría tener más claridades. Me gustaría ver con mayor claridad hacia dónde camina. Hacia dónde quieren llevar el presupuesto y empezar a ver números más concretos. Porque si de repente uno empieza a sumar lo que dicen que van a dar en beneficios fiscales, lo que van a dar en apoyos, los recortes que se van a hacer, no sé. O sea, lo digo honestamente, no sé hacia dónde va. Lo prudente, lo correcto y a lo que nos tenemos que acostumbrar en los próximos días es justamente a entender de una manera clara que en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestras casas y en nuestras personas se acabaron las vacas gordas, por lo menos el año que entra. Que no habrá vacas gordas, que no eran gordas, que eran medio flacas, pues sí, pero van a estar gordas en comparación. Llevamos creciendo 34 trimestres consecutivos, la más larga racha de la historia reciente de este país, que no la vivíamos desde antes de la década de 1970 con el desarrollo estabilizador. México es una economía que ha crecido sostenidamente desde 2009. El último trimestre de 2009 empezó la economía mexicana y ha crecido sostenidamente. Este sexenio se crearon el doble de los empleos que los dos anteriores. ¿Puede
parecer poco, puede resultar poco, pero no es quiebra, pero no es bancarrota, pero no es una tragedia económica. Puede resultar poco, repito. Para algunos puede resultar que es poquito, que es magro. Pero el año que entra, el entorno se ve especialmente, muy especialmente complejo. Desde el punto de vista internacional, no tengo duda. Desde el punto de vista internacional, sé que las cosas vienen mal. Desde el punto de vista interno, no lo sé. Tengo muchas dudas. Tengo muchas interrogantes de hacia dónde se puede mover la economía. Veo señales, algunas positivas, algunas negativas, que no me permiten, y me pasa lo que a muchos analistas de los mercados, de la economía, no me permiten tener una claridad de hacia dónde van. Los mercados han sido pacientes, lo seguirán siendo, pero creo que ya es momento de empezar a tener definiciones, no solo del tema del aeropuerto, que hablará de la manera, será fundacional y marcará la manera de hacer negocios. Que lo que decide el gobierno de López Obrador, escuchando al pueblo, que el resultado de la consulta que haga va a marcar cómo se hacen las cosas. Sin embargo, lo que tenemos es ya que ir pensando en otros temas más domésticos, más locales, más nuestros. Esta es mi palabra y es en firme.